Se prendió el cerro en el Senado con intenso debate, casi se sale de control ya que Kenia López Rabadán del PAN hace tremendo escándalo y Noroña pues lógicamente sale y les da su tremenda medicina a los paniaguados. Veamos de qué se trata este intenso debate y ahorita comentamos, ¿por qué no? Con el permiso de la mesa, buenas tardes, compañeras y compañeros, senadores y diputados federales. Estamos a 17 días de las elecciones del próximo 5 de junio, donde Morena se levantará con el irrefutable triunfo electoral en las 6 gubernaturas que estamos jugando. Vamos por las 6 de 6 y ya nadie puede detener a este movimiento de regeneración nacional que ha calado hondo y fuerte entre los pueblos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Que se escuche y que se escuche fuerte. La esperanza de una real transformación en estas entidades federativas ya nadie la detiene. El pueblo ya decidió y están esperando precisamente que llegue la cuarta transformación a estos estados para construir gobiernos cercanos a la gente, gobiernos democráticos, gobiernos sensibles a las necesidades de las y los ciudadanos. Es más que evidente que el pueblo está cansado de los gobiernos del PRI y del PAN, quienes solo han erosionado los intereses de los gobernados. Hoy van en alianza en varios estados del país, pero ni juntos ni revueltos van a poder vencer al movimiento que es del pueblo y para el pueblo. En Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Aguascalientes vamos a arrasar. Vamos al 2-1 en la intención del voto, mientras que en Durango y Tamaulipas el triunfo será contundente, a pesar de las maniobras de los gobernadores que intentan por todos los medios frenar la voluntad del pueblo. Desde aquí les decimos recio y quedito que no nos vamos a dejar. Por cierto, las elecciones en Tamaulipas están siendo secuestradas por la violencia y el autoritarismo de un gobernador que no respeta las leyes y los procesos electorales. Repudiamos enérgicamente las declaraciones y acciones temerarias de un gobernador que por su desesperación y derrota anunciada quiere ser el jefe de la campaña de un candidato que va rumbo al fracaso. El gobernador de Tamaulipas, el gobernador Cabeza de Vaca, ha emprendido una furiosa persecución en contra de los líderes sociales de distintas zonas y regiones del estado que demandan un cambio de gobierno. Incluso se han atrevido hasta liberar órdenes de aprehensión en una campaña flagrante de persecución en contra de nuestros candidatos y su equipo de campaña. En Tamaulipas, el propio gobernador ha auspiciado un clima de violencia electoral con sus calumnias, amenazas, persecuciones políticas. Este clima atenta en contra de los principios democráticos y de las propias instituciones. En Morena no vamos a permitir que se viole la ley ni que se atente en contra de la voluntad del pueblo que exige un cambio verdadero en Tamaulipas. En cambio, el cambio para restaurar la esperanza en Tamaulipas está por venir. ¿A quién? Enfrente a los intentos del gobernador Cabeza de Vaca por inhibir la participación de los tamaulipecos el próximo 5 de junio. Morena no va a aceptar el uso de las instituciones del Estado y los excesos del poder que se usen para perseguir a nuestros dirigentes, a los alcaldes, a los diputados locales y a los diputados federales, para tratar de lesionar el buen nombre de nuestro candidato. Lo decimos con claridad y con mucha fuerza. No vamos a tolerar ni a permitir la ruptura con la ilegalidad de un gobernador que se rehúsa a mantenerse dentro de los límites legales de su encargo. De igual manera también queremos denunciar esta campaña de odio en Aguascalientes de la que Morena es víctima, donde Morena la están metiendo en una campaña de odio. Desde aquí les decimos a nuestros compañeros de Aguascalientes que no están solos y por supuesto que vamos por estas 6 gubernaturas porque vamos a consolidar el cambio verdadero y la consolidación de la cuarta transformación en estas 6 entidades federativas del país. Muchas gracias, presidenta. De la presidenta, les saludo, compañeras y compañeros legisladores. Y de verdad que cuando discutimos sobre los temas que trataremos en estas comisiones permanentes, reducimos el debate a que la mayoría siempre decidirá el tema de elección. Por eso hoy me parece muy atinado que cada legislador o legisladora pueda hablar de los temas que cree que deben ocupar la agenda nacional. Porque definitivamente, y quiero decirles, pareciera que vivimos en un mundo al revés. Un mundo en donde nuestro gobierno
Elige defender y cuidar a los delincuentes mientras ataca y menosprecia a los médicos arriesgando sus vidas en tiempos de crisis por la salud de los mexicanos. Hace tan solo una semana circulaban en redes sociales videos en donde 7 camionetas con civiles armados a bordo salen prácticamente correteando con insultos a elementos del ejército, expulsándolos del municipio de Nueva Italia, Michoacán. No sabemos cómo empezó esta persecución, no sabemos quiénes son estas personas que aparecen persiguiendo a los militares, tampoco sabemos por qué están huyendo estos últimos, pero sí sabemos que esto no es un caso aislado, sabemos que esto es solo una muestra del grave panorama de inseguridad que invade al estado de Michoacán y al resto de nuestro país. Un estado que sin lugar a dudas está secuestrado por el narco desde hace muchos años. Sabemos que esta prueba fiel de una fallida estrategia de seguridad pública nacional tiene una pregunta del senador. Voy a terminar, presidenta. Ok, gracias. Gracias. Les quiero compartir que esta, así lo vemos nosotros desde el Grupo Plural, es una fallida estrategia de seguridad pública nacional que abre el paso al crimen organizado y deja en abandono a la población. Egoísta y negligente es la decisión que se ha tomado para apoyar a los civiles que dejan en manos del narco. En el Grupo Plural, lamentamos profundamente que el presidente haya justificado la inacción de las autoridades frente a estos sucesos, expresando que hay que cuidar a los delincuentes. No es pregunta. ¿Quiere hacer una moción? No quiere. Pero la presidenta. Depende del orador. Es una moción. Adelante. Presidente, es una moción de orden a la mesa, no a la oradora. Con todo respeto. El acuerdo de la mesa directiva no es en los términos que dijo la senadora. También hay que respetar el orden. No grite, tranquila, vamos a debatir, tranquila, serénese. La moción de orden, presidenta, es de que esa interpretación que da la senadora no es la correcta. Hay un orden establecido y la agenda política trata del proceso electoral. Ella podrá también agregar lo que quiera, pero tiene que hablar del proceso electoral. Con todo respeto, diputado, está dentro de su tiempo y tiene derecho a la libre expresión. Solo le comparto, diputado, que estuve dentro del debate en mesa directiva y la resolución fue que cada grupo parlamentario podría hablar hasta 8 minutos del tema que considerara prudente. Continúo profundizando que no podemos desde el Grupo Plural aplaudir la inacción de las autoridades frente a estos sucesos, expresando que hay que cuidar a los delincuentes porque son humanos. A estas vergonzosas declaraciones nos vemos obligados a responder con firmeza. Señor presidente, ojalá protegiera así a las y los trabajadores de parcelas en Michoacán, que han muerto en manos de estos criminales que usted defiende. Ojalá protegiera así a las 10 mujeres asesinadas diariamente en nuestro país, a los 7 desaparecidos que todos los días salen de casa y no regresan, o a los 33 periodistas que han muerto durante este sexenio. Lo llamamos con mucho respeto, y lo digo claro y fuerte, respeto, pero con un sentido de urgencia, a replantear su postura frente a la inseguridad de nuestro país, porque los sectores más vulnerables y los procesos electorales se avecinan y necesitamos garantizar la paz y la seguridad de ellos. Sobre todo porque al menos desde hace 15 años se ha demostrado que los niveles de violencia del crimen organizado aumentan en los municipios como respuesta a la alternancia política en los mismos, desestabilizando las redes de protección estatales. Por ello necesitamos saber qué medidas tomará el gobierno para blindar y proteger la voluntad popular que se manifestará a través del voto en las elecciones en 6 entidades federativas en este mes de junio. Porque el narco no se defiende nunca. Se le persigue con todo el peso de la ley, conforme al debido proceso como un acto de justicia frente a la ciudadanía y en el contexto electoral como un acto de defensa de la democracia. Lamentablemente, las y los michoacanos no fueron el único objeto de desprecio de las mañaneras de esta semana. Las y los médicos de la UNAM también fueron acusados de quedarse en sus casas durante la pandemia, como si hubieran desasistido de la crisis sanitaria que pensábamos en aquellos momentos. Compañeras y compañeros, ¿qué hacían entonces los 15,000 médicos residentes de esta universidad que estuvieron en la primera línea del combate contra el COVID-19? ¿Qué hacían los pasantes en áreas rurales que se quedaban a trabajar ahí durante la pandemia afrontando gravísimas carencias? Además,
Muchos de ellos no están hoy aquí, ni siquiera para reconocerlos. No existe razón ni fundamento alguno para las atroces afirmaciones del presidente, incluso si fueron esgrimas por supuestas justificaciones de la contratación de los 500 médicos cubanos. Una medida que ha intentado justificar a partir de argumentos y críticas infundadas hacia nuestros médicos mexicanos, cuyas condiciones laborales son claramente desconocidas por el titular del Ejecutivo. Desde esta tribuna quiero decir fuerte y claro que el Grupo Plural no permitiremos que el sacrificio de las y los médicos mexicanos sea invisibilizado, porque con un gobierno como este, en el que los criminales pareciera son protegidos y los héroes son despreciados, es nuestro deber moral alzar la voz para exigir respeto a las y los mexicanos que han sido relegados a segundo plano. Urgimos a esta administración a reajustar sus prioridades, destinando tiempo y recursos a la dignificación de las condiciones laborales de los médicos al sur del país y en zonas rurales, y a estrategias de seguridad que pongan al centro a la ciudadanía, dejando atrás toda alianza y grotesco compañerismo con el crimen organizado. Les agradezco, por supuesto, su atención y su escucha. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Noé Castañón. Presidencia de esta comisión permanente. Con el permiso del pueblo de México. Quiero presentarme, soy diputado federal por Tijuana, Baja California. Y en el tema electoral, que en este momento tenemos 6 estados, pues les tengo noticias. En Baja California les hemos ganado 3 veces consecutivas, 2 veces la gubernatura, y así será en esta ocasión. ¿Por qué hemos ganado? ¿Por qué hemos ganado en Baja California? Porque el pueblo está harto de la simulación, de las mentiras, pero sobre todo de la corrupción. Es preocupante, y lo quiero decir, lo que está sucediendo en Tamaulipas y en Aguascalientes. Campañas de odio, campañas de intimidación, del uso faccioso de las fiscalías, y eso debe de quedar muy claro porque se está atentando contra la integridad de nuestros candidatos, de nuestros participantes en el partido. En el caso de Tamaulipas, debido a este acto de intimidación a candidatos y alcaldes de extracción morenista, es de exhortarse a respetar de forma inmediata la intervención del aparato del gobierno estatal en los procesos electorales a celebrarse el próximo domingo 5 de junio. Por la ola de violencia política que se vive en el Estado, se exhorta al fiscal general de justicia del Estado de Tamaulipas a que se conduzca de forma honesta, imparcial, proba, a fin de garantizar el acceso a la justicia a quien lo solicite sin distinción alguna. Derivada de los actos cometidos en el Estado de Tamaulipas con integrantes de Morena, se exhorta a las autoridades estatales para que se abstengan de cometer actos de intimidación y fabricación de delitos a presidentes municipales, legisladoras y legisladores, y que recuerde el gobernador que tiene una orden de aprehensión. En el tema de mujeres desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas observa que Tamaulipas es la entidad federativa donde se ha presentado el mayor número de mujeres desaparecidas, pues registra una tasa de 69.5 por cada 100,000 mujeres. Durante el actual gobierno de Tamaulipas, encabezado por el ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se tiene un registro hasta abril de este año de 1,007 mujeres desaparecidas en lo que va de su sexenio. Eso significa que el 44% de las desapariciones de mujeres desde el 1964 ha ocurrido bajo el actual gobierno panista. Frente a este grave escenario, resulta indispensable que el gobernador de Tamaulipas, así como el titular de la Fiscalía de Justicia del Estado, atiendan de manera inmediata la problemática de desaparición de mujeres en la entidad y, sobre todo, deje de meter las manos en un proceso donde debe ser el pueblo quien decida y quien vote. Reitero, es importante que las autoridades se mantengan al margen de los procesos electorales, que dejen que sean los partidos, las coaliciones, quienes decidan. Es cuanto de mi parte y muchas gracias. En Movimiento Ciudadano hemos sostenido con firmeza que la polarización no le sirve a México. La polarización le sirve al régimen y solo abona la descomposición de la vida pública. Por ello, hemos apostado por una estrategia nacional y regional que le ofrezca a las y los mexicanos una nueva opción política, con una agenda propia y con un proyecto de futuro que hemos englobado en el concepto de la evolución mexicana. Esta decisión, que ha sido cuestionada por las fuerzas tradicionales, es para nosotros una decisión correcta en términos éticos y estratégicos.
Primero, porque es nuestra responsabilidad presentarle a la ciudadanía una nueva alternativa de futuro que se distancia de las opciones políticas del pasado. No es casualidad que Movimiento Ciudadano haya sido la única fuerza política que creció en términos reales en el pasado proceso electoral de 2021, obteniendo 1 millón de votos más que en el 2018. No es casualidad que Movimiento Ciudadano sea la fuerza política principal en 2 de las entidades más importantes del país, como lo es Jalisco y Nuevo León. No es casualidad que sea hoy una opción consolidada en estados como Nayarit, Sonora, Chihuahua, la Ciudad de México o como Campeche, donde nos robaron incluso la elección a la mala. O como en el Estado de México, en donde Movimiento Ciudadano ganará la elección a gobernador el próximo año. Así en todo el país, Movimiento Ciudadano continuará creciendo y sobre todo continuará dando una forma a un proyecto de futuro para México de cara al proceso electoral de 2024. En este proceso de 2022 tenemos en Quintana Roo al doctor José Luis Pech con una agenda claramente enfocada a la protección del medio ambiente y el combate a la crisis climática con un plan de gobierno inteligente e innovador. En Hidalgo, con Francisco Javier Veraganza, con un programa que busca la democratización de ese estado y construir una alternativa ciudadana de buen gobierno. En Oaxaca, con Alejandra García Morlán, Ale Morlán, con un proyecto de gobierno a la altura de ese gran estado, con una agenda de perspectiva de género y verdadera democratización de la vida pública. En Tamaulipas, con Arturo Díez, con un plan que busca regresarle la grandeza y tranquilidad a su estado. En Aguascalientes, a Nayeli Muñoz, con un proyecto joven de empoderamiento de las mujeres, de la diversidad y de la inclusión. En Durango, con Pati Flores y con Martín Vivango, un proyecto moderno con visión de futuro y largo plazo para ese estado. Y sin duda en Durango gobernaremos esa capital con Martín. Vamos a ganar en Durango. Mientras hay quienes siguen enfrascados en la estrategia de polarización, gritos, descalificaciones, polarizaciones, aquí mismo en el Senado, Movimiento Ciudadano sigue manteniéndose firme como una opción ciudadana que le ofrece a las y los mexicanos una opción, una nueva opción. Movimiento Ciudadano sigue demostrando que es la fuerza política de más crecimiento en todo México. Sigue demostrando que hay una tercera opción para las y los ciudadanos, una opción de futuro, con agendas y causas, con liderazgos regionales sólidos, comprometidos y con un proyecto que será la punta de lanza para definir la elección presidencial de 2024. De mientras, sigan diciendo, sigan criticando, nosotros seguiremos avanzando. Vamos a pegarnos al orden del día, a la agenda política, el tema de las elecciones, porque quisiéramos hablarles de todo lo demás, responderles, pero no nos vamos a meter a eso. Cuando gusten debatimos el tema de la estrategia de seguridad y también el tema de polarización. Hoy les vamos a decir que vamos a ganar en las 6 elecciones, en 17 días tendrán su respuesta de hoy. Ahí le va para que se venga a debatir. Hay que respetar al orador. Ahorita no hay diálogo, hay que respetar al orador. Mi senadora quiere mucho debate, vamos a ver si le atora. Bueno, miren. Aquí está parado el reloj ahorita. Está parado el reloj. Le agrega mis segundos. A ver, por favor, respeto al orador. Miren, cuando hay oradores no hay diálogo. No hay duda que los partidos políticos representamos intereses. Y frente a la nación, para que la nación resuelva a quién quiere que lo represente en los órganos de gobierno. Y eso resolvió el 1 de julio de 2018, una ruta de transformación en contra de lo que representa el PRI, el PAN, el PRD y MC, que al final vinieron a demostrar lo que representan en la votación de la reforma constitucional eléctrica al 25, 27 y 28. Y ahí se demostró que ustedes no representan el interés de la patria. Ustedes traicionan a la patria. Y por eso los mexicanos han caminado en la ruta de la Cuarta Transformación, como lo van a hacer en estas elecciones de estos 6 estados, donde tienen oportunidad de acudir a las urnas 11.701.191 ciudadanos. Y a pesar de que el gobernador tamaulipeco del PAN, que es un prófugo de la justicia, un delincuente, haga lo que haga, va a perder. Igual en Durango, igual en Aguascalientes, igual en Oaxaca, igual en Quintana Roo, Hidalgo y los 6 estados. Y el 24, desde ahorita les aviso que lo tienen perdido porque ustedes lo entregaron, porque la gente ya sabe lo que representan. Y una cosa más, no han logrado entender
ni ustedes ni sus asesores en marketing político electoral, que los mexicanos a partir del 2018 votan por causas. Y esas causas las representa la Cuarta Transformación, no ustedes. Se vio con claridad en la reforma constitucional del 27, 25, 28 constitucional. Ustedes representan el interés del capital privado. Y bueno, he escuchado a algunos que defienden todavía el proceso de globalización, que si ya ni existe. Yo creía que era un tema táctico y resulta que no, se la creen. Por eso están desubicados y desencanchados de lo que el pueblo mexicano quiere. El pueblo mexicano se movió, cambió. Deben de entender eso, porque si no van a seguir perdiendo. Nosotros quisiéramos que hubiera una oposición responsable, creativa, propositiva, que quiera a la nación, no que esté en contra de México. Por eso les aseguro que van a perder estas elecciones en estos 6 estados sin ninguna duda, porque ustedes siguen representando los intereses que ya no están en la voluntad del pueblo mexicano. Espero se compongan y se enderecen y cuando guste debatimos sobre los temas que quieran. Es cuanto, Presidenta. Legisladores. La lucha de Morena siempre ha sido defender la democracia y el derecho del pueblo a elegir su gobierno con total libertad y sin presiones. Por eso hoy, desde esta tribuna, vengo a hablarles de un tema muy grave. Las elecciones de Tamaulipas están siendo secuestradas por la violencia y el autoritarismo de un gobernador que no respeta las leyes y procesos electorales. En lugar de contar con un gobernador que garantice la vigencia de la ley, tenemos a uno que las viola y pretende usar la fuerza para imponer su voluntad, que no es la del pueblo. Sin embargo, desde aquí decimos, nadie por más violencia que pretenda usar va a frenar el arribo del cambio a Tamaulipas. El futuro y la esperanza van a llegar muy pronto para beneficio de las y los tamaulipecos. Tampoco vamos a tolerar que la alegría de las y los tamaulipecos se empañe por un clima de violencia política, calumnias, amenazas y persecuciones. Lo que el gobernador de Tamaulipas está haciendo daña no solo la autonomía de las instituciones, sino la voluntad del pueblo, pero lo más grave, pone en riesgo la vigencia de la democracia. Debemos decirle a Cabeza de Vaca con claridad y firmeza, usted no tiene mandato para amenazar, perseguir y violentar la democracia. Usted no tiene legitimidad ni respaldo para mantener el régimen de miedo y amedrentamiento que tanto angustia ha provocado a las y los tamaulipecos en los últimos 6 años. Morena viene de más allá de la oposición, viene de la lucha cívica contra las mafias del poder, contra la judicialización de la política, contra la persecución de los líderes sociales y contra la infamia como arma artera que se usa contra la democracia. Nacimos con coraje y esta vez tampoco vamos a defender el miedo. El cambio para restaurar la esperanza viene pronto y llegará con el doctor Américo Villarreal Anaya. Sin miedo, con la convicción de construir un futuro mejor para todos los tamaulipecos. Morena no va a aceptar que el uso arbitrario de las instituciones del Estado y los excesos del poder se usen para seguir a nuestros dirigentes, a los alcaldes y alcaldesas, a los diputados locales y federales, y para tratar de lesionar el buen gobierno, la buena imagen de nuestro candidato. Nosotros nos tomamos en serio cualquier intento de intimidación. Nuestro movimiento hace responsable a Cabeza de Vaca de lo que ocurra de ahora en adelante con nuestra base militante y simpatizante, nuestros dirigentes, nuestros líderes municipales, nuestros diputados locales y federales, el comando de campaña, nuestro candidato y su familia. Cualquier cosa que les ocurra será su única responsabilidad política y legal, porque lo ocurrido hasta ahora evidencia a un gobernador desesperado y dispuesto a todo, inclusive acciones ilegales. Cabeza de Vaca, todo México te está observando, todo México sabe que tú has amenazado. Todo México nos acompaña en el repudio a una posición política que golpea la legalidad y se opone del lado de los violentos. No te equivoques, no estamos solos. Nos acompaña el pueblo de Tamaulipas y de México, que está desesperado por hacer realidad el cambio que pronto llegará. Por posiciones inaceptables como las de Cabeza de Vaca, es que nuestro movimiento nació para luchar contra las mafias del poder. Nuestro objetivo es hacer realidad una ética política diferente, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, no amedrentar al país, no jugar sucio a la política del fango, no pretender imponer por la vía de la violencia. En este momento hago un llamado nacional a todas las fuerzas de unidad de Morena, militantes y simpatizantes y ciudadanos libres que coinciden con nuestro proyecto. Lo decimos fuerte y claro, a partir de hoy, Tamaulipas tiene la mirada de millones sobre esta elección histórica. No permitiremos el autoritarismo y el abuso de poder de un gobernador impida la voluntad del pueblo. En Tamaulipas ya decidimos. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México. Henos aquí a tan solo
3 semanas de llevar a cabo este proceso electoral y hoy le quiero hablar al pueblo de México para que vean ustedes cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno en turno. No es la salud, tampoco es la seguridad de las y los mexicanos. No, su verdadera prioridad de este gobierno son los procesos electorales. Es ver cuántas de las gobernaturas van a ganar el día de hoy. Y yo les digo una cosa, amigas y amigos. Este gobierno ha demostrado a lo largo de más de 3 años que llevan en el poder de ser un gobierno incompetente, indolente ante los problemas más graves del país, populista, pero ahora también ha demostrado que es un gobierno electorero, que su principal razón de ser y su principal función es ganar elecciones, solo eso. Y ahí vemos a sus funcionarios federales, a sus gobernadores todos los fines de semana apoyando a sus candidatos como si esa fuera la verdadera prioridad de este país. No, amigas y amigos, esa no es ni debe de ser la verdadera prioridad. La verdadera prioridad de un gobierno es atender los problemas que le aquejan a la ciudadanía, atenderlos y entenderlos. Apenas ayer fuimos testigos nuevamente de esta andanada de insultos hacia la máxima casa de estudios. Desde aquí, el grupo parlamentario del PRI le dice que defendemos a la UNAM, que defendemos a sus médicos, que estamos aquí para decirles que sí es cierto que si a lo mejor algunos médicos no pueden ir a atender a las zonas más lejanas a las y los ciudadanos, es por una simple y sencilla razón, porque no hay seguridad, porque este gobierno ha dejado a un lado la seguridad de las y los mexicanos y, por supuesto, ha dejado a un lado la seguridad de los médicos. Y por eso hoy les tenemos que decir, ¿van a traer a médicos cubanos? Ese no es el problema. El problema es saber si ya les avisaron que estos médicos van a una zona de guerra. Esperemos que les contraten un seguro médico, porque allá seguramente no habrán de atender a las mexicanas y a los mexicanos de bien. Serán secuestrados para atender a otro tipo de ciudadanos. A los que, por cierto, hace apenas unos días desde Palacio Nacional nos dijeron que también era deber del gobierno defender a los delincuentes. Ahí están sus prioridades. Ahí está a lo que protege este gobierno. Protege solamente los intereses de algunos, pero no de la gente de bien. Presidenta. Le está solicitando el uso de la palabra. ¿Para qué tema? ¿Una pregunta? Sí, con todo gusto, Presidenta. Adelante. Muchas gracias. Tiene 1 minuto para la pregunta y 1 minuto. ¿Y cuántos minutos para la respuesta? 2 minutos para respuesta. Muchas gracias por la aclaración. Diputado Zarzosa, me iba a tardar 30 segundos, pero me voy a tardar 1 minuto en formularle una pregunta, a ver si es usted tan amable de contestarnos. La agenda política del día de hoy es el tema electoral. Y el tema electoral lo fija el grupo oficialista, creo yo, quisiera conocer su opinión, porque se está doliendo de los resultados que anticipan en Tamaulipas, en Aguascalientes y en Durango, que son los 3 estados a que se han referido. Y bueno, están acusando recibo de que van a perder. Sin embargo, tenemos temas de mucho mayor interés. Tenemos temas que a México le importan y hoy no se están debatiendo, diputado. Deberíamos estar ocupándonos de qué temas en esta comisión permanente. Y tal vez hablar de los traspasos del crimen organizado, presuntamente por $20 millones al hijo de un candidato en Tamaulipas. Muchas gracias, diputado Zarzosa. Tiene usted ahora 2 minutos para responder. Muchas gracias por su pregunta, señor diputado. Pues miren, lo que nosotros vemos desde la oposición es que al venir aquí a hablar de temas de estados que saben que no van a ganar, pues se están curando en salud. El gobierno en turno se está curando en salud diciendo desde ahora por qué van a perder esos estados. Y usted lo acaba de mencionar. Hay presuntos delincuentes ahí, que hasta que la autoridad competente no lo diga, pero ahí está, la gente lo sabe, ahí están las evidencias. Y yo le quiero decir una cosa, por supuesto que están desviando la atención, esa es su manera de ser, desvían todo el tiempo la atención de los verdaderos problemas que tiene nuestro país. Le voy a dar un dato, diputado. Este fin de semana ha sido el más violento de este año, más de 255 muertos el fin de semana, entre viernes, sábado y domingo. ¿Cuándo se dice algo de eso? ¿Cuándo se menciona en una mañanera eso? Jamás. Y jamás lo van a aceptar porque no entienden que están aquí para gobernar. No están aquí solo para ganar elecciones desde su punto de vista. Están aquí para gobernar y están aquí para hacerle un bien a la sociedad. Este es un gobierno, vuelvo a repetirlo, señor diputado, un gobierno ineficiente, un gobierno indolente, populista, pero además electorero. Concluyo mi respuesta, presidenta. Gracias. Continúe con su tiempo.
Yo quisiera concluir mi intervención, Presidenta, haciendo un llamado al pueblo de México para que hoy vea de cuerpo completo cómo es Morena y sus aliados. Un gobierno que solo piensa en las elecciones, que no piensa en las futuras generaciones, piensa en las próximas elecciones. Y ahí está concentrado todo su esfuerzo, ahí está concentrado todo su actuar. Amigas y amigos mexicanos, es el momento de demostrarle a este gobierno indolente de que no tiene la razón, de que sí, probablemente tienen a un presidente muy popular, pero ser popular no significa ser sinónimo de ser eficiente, de ser capaz. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y seguro estoy que el próximo 5 de junio, si no mal recuerdo, la ciudadanía les va a dar una lección y seguramente se van a llevar sorpresas ese día cuando la ciudadanía les diga que no tienen razón y que la forma en que están gobernando es la no adecuada y que estoy seguro que nuestra alianza va a salir triunfadora en más de 3 estados. Muchas gracias, señora presidenta. Sin duda, Morena va a perder las elecciones. Y va a perder porque son corruptos. Y va a perder porque son ignorantes. Pero sobre todo, van a perder porque son un narcogobierno. Es claro que el presidente de la República tiene un enojo sistemático con quien estudia, con quien piensa y con quien se quiere superar. Es lamentable cómo arremete en contra de la UNAM. Es lamentable cómo no reconoce que solo en este año matriculados hay más de 360,000 alumnos. Es lamentable que el presidente de la República no reconozca nuestra máxima casa de estudios, no reconozca que hemos tenido desde la UNAM 3 premios Nobel. Y hay que hacer una reflexión, compañeras y compañeros. ¿Por qué el presidente no quiere a la UNAM? ¿Por qué el presidente no quiere al ITAM? ¿Por qué el presidente no quiere a los doctores mexicanos? ¿Por qué el presidente sí quiere a los delincuentes? ¿Por qué sí quiere a los narcotraficantes? Pues claramente porque tiene un pacto con ellos. Por eso van a perder las elecciones. Es claro que le tienen muchísimo miedo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Lo han venido a mencionar muchísimas veces. ¿Y saben qué? Es un gusto. Es un gusto porque van a perder Tamaulipas. Se ha dicho que sus candidatos, es más, incluso su presidente nacional era muy amigo del rey del Huachicol en Tamaulipas, el señor Carmona, que por cierto ha muerto. Muy amigos del rey del Huachicol resultaron los morenistas en Tamaulipas. Incluso, efectivamente, hay una denuncia pública de que la campaña de Morena en Tamaulipas ha recibido 20 millones de dólares de dinero, evidentemente dinero sucio. ¿Y saben qué han contestado ustedes? Nada. Es más, van a tener un debate este fin de semana y al parecer le está dando miedo al candidato a asistir a debatir porque les da miedo decir la verdad, porque les da miedo enfrentar la verdad. Y la verdad es que en Tamaulipas va a ganar el truco. Es evidente, señoras y señores, que el presidente de la República ha dado la espalda a los mexicanos y ha dado la espalda a los doctores. Hay 2 preguntas, Si me oradora. permite terminar, Presidenta. Sí. Le ha dado la espalda al pueblo de México y le ha dado la espalda a los doctores. Pero y concluyo diciendo, tiene que aceptarlo. ¿cómo se atreve a decir hoy que va a generar una convocatoria? Lo que debería de generar es seguridad, porque ni los médicos cubanos, ni los mexicanos, ni ningún otro médico va a poder ir a los municipios cuando hay una brutal inseguridad y evidentemente eso el presidente no lo ve. Es cuanto, Presidenta. Adelante. Es que solamente se aceptan preguntas según el reglamento durante la intervención. Dije cuando concluya. ¿Por qué no les gusta debatir? De verdad es impresionante. ¿Por qué no les gusta debatir? ¿Por qué les molesta escuchar la verdad? Dije cuando concluya. ¿Por qué no les gusta debatir? De verdad llama mucho la atención. Digo, ganan un montón de dinero como para no venir a trabajar. Concluya, por favor. Es el turno de
No, por supuesto que no. Tengo dos preguntas y usted no me va a venir a callar. Si es violencia de género que quiten a la presidenta, ¿cómo se atreven a quitar a la presidenta? No, esto no lo vamos a permitir. Es violencia de género que quiten a la presidenta Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? No. ¿Cómo es posible que no permitan debatir? Es violencia, Armenta, y tú lo sabes que es violencia. Es violencia, Noroña. Mónica, tú presidiste el Senado. Es una ofensa. No me va a venir a callar un macho. Por supuesto que no me va a venir a callar a mí. Por supuesto que no. Es vergonzoso. Permítame, oradora, tengo que asistir a un Zoom con Singapur, con el gobierno, con el excelentísimo canciller de Singapur. Es nada más una intervención que tengo que atender y después tengo que regresar aquí, pero Tengo dos preguntas pendientes. Le informo a la oradora que ya había terminado su tiempo. A ver, que quede claro para la Asamblea. A ver, ¿tú quieres decir algo, Jorge Carlos? Adelante, es que tengo que entrar de verdad al Zoom. Dime. Dije cuando concluya. Una moción de orden. Dije cuando concluya. A ver. La oradora fue específica. No dijo, no acepto las preguntas, voy a concluir. Dijo, cuando concluya. Claro. A ver, te contesto, Jorge Carlos, y que me informe aquí el personal técnico. Permíteme, por favor, Gerardo, porque de verdad tengo urgencia de ir a entrar al Zoom. Mira, Jorge Carlos, me están informando aquí el equipo técnico que las preguntas se pueden atender dentro de la propia intervención del orador. Es lo que me están informando, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, para toda la Asamblea y que sea un criterio general, que por favor, cuando vayan a hacer preguntas, atiendan, separe el reloj. Por eso es que estamos parando el reloj y por eso tenemos otro reloj ahorita habilitado, precisamente para que terminando la pregunta y la respuesta se continúe con la intervención restante del orador. Entonces, este fue el motivo por el cual pusimos un reloj adicional. Y ofrezco disculpas que me tenía yo que retirar. Les dije yo aquí a mis compañeras que yo tenía que estar con el canciller. Ya terminó su tiempo, por favor, vamos a continuar con las oradores y oradoras. Gracias. ¿Oíste lo que dijo? ¿Está el artículo? Tiene el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra la diputada Jacob Boleski-Gurgitz. Es una vergüenza lo que hacen, de verdad. Retírese el sonido, por favor. Es muy lamentable. Tienen la mayoría Retírese el sonido de tribuna. Está fuera de orden, senadora. Está usted fuera de orden. Acciones. ¿Sabe por qué? Porque no van a poder callar al pueblo de México. Porque no van a poder callar a la oposición. Sigan así. Van a perder en el 2024. Felicidades, van a perder. Antes de continuar, esta presidencia quiere hacer varias aclaraciones. En primera instancia, es inadmisible estar fuera de orden en un contexto cuando es claro que ha acabado el tiempo. En segundo lugar, lo que prevé el reglamento y la ley para sustitución de las presidencias nada tiene que ver con cuestiones de género. No acepto de ninguna manera las afirmaciones que usted realizó. La senadora Olga Sánchez Cordero me pidió que la sustituyera porque tiene un compromiso. No hay ningún diálogo, es una afirmación, no hay diálogo. La senadora Sánchez Cordero me pidió que la sustituyera, por lo que le digo, senadora, a usted, que no acepto los señalamientos que hizo en tribuna. Ahora sí, diputado Noroña, ¿con qué objeto? Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Gracias. Una moción de orden, diputado. Adelante. Presidente. Es correcto que si un orador quiere que le hagan las preguntas al final, así se acepte. Pero si se ve la versión estenográfica, no dijo eso. Dijo que se dejara terminar. Punto. Primero, bueno, déjenme acabar. Segundo, no puede la mesa directiva permitir que sigan haciendo uso de la palabra indiscriminadamente con los micrófonos abiertos, gritoneándonos y provocándonos cuando ya se acabó su tiempo. Debe haber un orden. La mesa directiva ya terminó la intervención y en todo caso, si le vuelve a dar la palabra, le reintegra el sonido, pero no puede ser que se permita este desorden. O sea, la senadora habló todo lo que quiso, el tiempo que quiso, nos injurió lo que le vino en gana. Fuera de su tiempo, no rehuimos ningún debate. Lo que no aceptamos es que con gritoneos quieran decir y usar el tiempo excesivo
al que se les fue otorgado. Entonces yo pido a la mesa directiva que ponga atención de que cuando se acabó el tiempo y ya se hicieron los llamados, bueno, pues se retire el sonido. Diputado Noroña, sobre el primer aspecto que señala usted, la presidenta Olga Sánchez Cordero puntualmente explicó que no procedía él contestar las preguntas porque ya había concluido el tiempo de la oradora. Sobre el segundo aspecto, se aclara que esta presidencia ordenó y llamó al orden a la senadora, e incluso solicitó al área técnica que retirara el sonido. Así se hizo, porque efectivamente fue una acción que estaba totalmente fuera de orden. Diputado Ramírez. Por ambas cosas, por senador y por diputado. Senador Ramírez Marín, ¿con qué opinión? Sí, gracias. Presidente, una moción de orden en este sentido. Qué bueno que se acepta que las preguntas también se pueden hacer, el orador puede decidir que le hagan las preguntas al final de su intervención. Espero que la mesa lo adopte como un criterio, porque es al orador al que le preguntan. El presidente le pregunta al orador, fulano de tal quiere hacerle una pregunta, ¿la acepta usted? Y el orador dice, al final de mi intervención. Al final de su intervención va a contestar. Ya no puede. Ahora, no le pueden apagar el micrófono, en primer lugar, a nadie, porque es un legislador en pleno ejercicio de su derecho, pero menos se lo pueden apagar cuando solamente ha utilizado 4 minutos de 8, y si luego va a seguir otro, que le descuenten el tiempo, pero sería francamente ominoso, y me extraña mucho que sea esta fracción la que lo proponga. A mí me tocó presidir esta fracción con muchos de ustedes haciendo, no esta fracción, este pleno, con muchos de ustedes haciendo un desorden espantoso y lo resolvimos. Siempre se resolvió, como siempre. No sé por qué nos está extrañando tanto. Nos vemos muy mal con esto de estarle poniendo barreras a los debates. Debiera haber más temas de debate, en primer lugar. Y en segundo lugar, oiga, venimos a escuchar y a contestar. No nos cuesta nada eso. Senador Ramírez Marín, por lo que hace al primer asunto que plantea, esta presidencia aclaró a la Asamblea que es un asunto concluido y así lo resolvió la senadora Olga Sánchez Cordero. De ninguna manera esta presidencia dijo o aceptó que las preguntas pudieran hacerse al final. En su momento, cuando se planteen, se tomará una determinación. Sobre el segundo aspecto, esta presidencia difiere de su criterio. Si alguien está fuera de orden en tribuna, tiene facultades esta presidencia para solicitar que se le retire el sonido, porque hay un proceso parlamentario, hay reglamentos y normas para seguir en todo el contexto del proceso parlamentario. Tengo anotados en este orden a la senadora Kenia López, al senador Alejandro Armenta y al diputado Leonel Godoy. Diputado, permítame. Senadora Kenia López, ¿con qué objeto? Yo solamente quiero hacer una reflexión y es muy lamentable. ¿Con qué objeto, senadora? De orden, moción de orden. Adelante. Quisiera hacer una reflexión y lo digo de verdad con todo respeto. Ustedes representan a millones de mexicanos. Esa no es una moción de orden, senadora. Sí, no. Lo estoy fundamentando. Continúe y espero su moción de orden. Ustedes representan a millones de mexicanos y nosotros también. Y lo digo de verdad porque yo tengo varias legislaturas de compartir con muchos de los que están aquí. Es muy lamentable que quieran que se cierre el micrófono de los legisladores. Porque nosotros representamos a millones de mexicanos. Permítame, presidente, tengo 24 segundos. Pero no está usando el objeto que solicitó. La mesa directiva argumentó que no se podía, porque se había concluido el tiempo, hacer las preguntas y respuestas. Y en ninguna parte, ni de la ley, ni del reglamento, ni del reglamentillo, dice eso. Lo digo con todo respeto, no puede ser así. Porque estamos hablando entre pares y estamos hablando entre gente que representa a millones de mexicanos. Argumentar algo que no está en nuestra norma me parece absolutamente lastimoso. Senador Alejandro Armenta, ¿con qué objeto? Moción de orden, señor presidente. Adelante. Primero, precisar que la Comisión Permanente establece reglas básicas que fueron votadas por esta soberanía. Esas reglas básicas tienen fundamento en la Constitución General de la República, tienen fundamento en la Ley Orgánica del Senado y de la Cámara de Diputados y se siguen procedimientos que tienen que ver con la práctica legislativa y con el respeto pleno a la dirección que le compete a la mesa a su cargo en este momento. Solicitarle que nos apeguemos a ese procedimiento porque, en efecto, sí se cumplieron los 4 minutos de la oradora anterior. Si observan en pantalla el registro de oradores, la única oradora que tuvo 8 minutos fue la que habló a nombre del Grupo Plural y el señor, senadora, y el señor senador de Movimiento Ciudadano 5 minutos. En el orden del día está claramente establecido que son 4 minutos.
Por eso se cumplió. Y en el otro tema, brevemente decir Concluya, senador, por favor. La senadora Olga fue muy clara y puntual al señalar que no hay violencia de género. Ella se retiró por cumplir con una obligación. ¿Es cuánto? Tengo anotados al diputado Leonel Godoy, al diputado Espanas y a la senadora Verónica Camino. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? De orden, señor presidente. Adelante. Yo creo que es una regla de la civilización el derecho. Y el derecho tiene muchas maneras de manifestarse. Una de ellas es un reglamento, que es derecho. Y ahí, en esos reglamentos, pues establecen ciertas reglas básicas para uno conducirse. Puede ser un reglamento de tránsito, en este caso es un reglamento parlamentario, que entre otras cosas establece un término, un tiempo. Si va a haber alguien que no respete esos tiempos, pues entonces se rompe un principio de orden que requiere un órgano como este, que es la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. No puede ser aceptado el criterio de que pueden hablar todo el tiempo que quieran y que el micrófono debe estar abierto, porque entonces todos tenemos micrófonos y todos tendríamos derecho a estar haciendo uso de la palabra al mismo tiempo. Eso es caos. Y yo convoco a que respetemos el reglamentillo, la ley orgánica y la Constitución. Gracias, diputado Godoy. Diputado Espadas, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. De orden y de ilustración, si me lo permite. Le escucho primero con el de orden y dejemos por otro momento el de ilustración. Muchas gracias. El tema del uso del tiempo de las legisladoras y los legisladores está reglado. Tenemos 8 minutos. La sesión pasada se determinó que corrían los 8 minutos y si el orador terminaba en 4:39, como fue el caso del primer orador, de la primera oradora, el restante de 8 minutos es el que les queda en el segundo turno. Así fue la sesión pasada. Y yo creo que ese criterio, o entiendo que ese criterio prevalece para esta sesión. Luego entonces, si la diputada que está a punto de hacer uso de la tribuna se tarda 5 minutos, si fuera la primera oradora, a su compañero o compañera le restarían 3 minutos. Luego entonces estamos dentro de los 8 minutos, como primer tema. Y como segundo tema, no se le puede retirar la voz a un legislador, máxime cuando está dentro de sus 8 minutos. Y la de ilustración, la apunto nada más, diputado, ojalá y me dé el fundamento donde se sostiene la afirmación de que no se pueden aceptar las preguntas al final de la intervención. Gracias. Aclararle el tema del tiempo, diputado Espadas. El tiempo que ustedes dividen para quienes conforman los grupos parlamentarios que van a hacer uso de la tribuna lo determinan los propios grupos parlamentarios, que en el caso particular del Partido Acción Nacional, la senadora Kenia López Rabadán está inscrita por ustedes mismos, porque así lo solicitaron ustedes, con 4 minutos 22 segundos. Y tienen una segunda intervención de la diputada Sonia Rocha Costa, del PAN también, con 3 minutos 38 segundos. Ahí se completan sus 8 minutos. Eso no implica que la primera oradora tiene 8 minutos libres, porque lo que informó el Partido Acción Nacional fue una división del tiempo y lo que hace esta mesa directiva es conminar a todos los que usan la tribuna a que se sujeten al tiempo que ustedes mismos se asignaron. Y el principio de respeto que señalaba el diputado Leonel Godoy establece justamente eso, que se respete el tiempo que los grupos parlamentarios han asignado a quienes harán uso de la tribuna. Incluso en la primera intervención, la senadora Lucy Mesa de Morena se excedió de su tiempo y la determinación que hizo en ese momento la senadora Olga Sánchez Cordero fue restarle en su momento posterior un 30 segundos, si mal no recuerdo, al orador siguiente. Pero eso no significa que quede libre los 8 minutos del primer orador al arbitrio y que esta presidencia está impedida de llamar al orden a que se atengan a lo que los mismos grupos parlamentarios señalaron y fue lo que se hizo y lo que se continuará haciendo con los oradores que siguen. Tengo 2 intervenciones más, de la senadora Verónica Camino y del diputado Rosendo. Senadora Verónica Camino, ¿con qué objeto? Presidente, el objeto es una solicitud y antes pedirle una disculpa a nuestra oradora que lleva ya unos momentos esperando en tribuna. La violencia política de género es un tema grave para nosotros y para este país. Y es por ello que no puedo dejar pasar este momento a tiempo de hacerle una solicitud formal a la senadora Kenia López Rabadán para que retire lo dicho en tribuna en virtud de que sin saber que la presidenta, tal cual lo mencionó cuando regresó y se sentó, dijo que ella tenía que retirarse porque tenía otras actividades, la senadora López Rabadán en ese momento acusó inmediatamente de que estaban sacando a la presidencia de su lugar, que le pidieron que se retire y que la quitaron específicamente, y eso lo cerró, o sea, cerró la frase diciendo que era violencia política de género. En virtud de que lo dicho en tribuna es una mentira, entonces le pedimos amablemente que retire sus dichos. Y dada la situación, sabemos que queda a criterio, en este caso, de quien lo dijo, pero
nos gustaría y sería lo correcto, presidente. ¿Por qué? Porque no se puede hacer mal uso de un señalamiento como ese en cuanto a su persona. Ya lo hemos vivido en otras ocasiones, así que no es la primera vez. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Camino. Senadora López Rabadán, por alusiones, entiendo. Desde su curul, por favor. Hay una oradora que está esperando su turno. Por favor, desde su curul, así fue la moción que se le hizo. Adelante. ¿Por qué? Un minuto. Muchas gracias. La violencia política significa que menoscaban tus derechos. Qué lamentable que la senadora Verónica Camino venga aquí a defender a un hombre. Qué lamentable, porque las mujeres de Yucatán seguramente estarían avergonzadas si oyeran a su legisladora defender a un legislador cuando quiere callar a una compañera. Es entendible, hay que quedar bien con el régimen, pero es muy desafortunado para la lucha de las mujeres. Es muy desafortunado para la sororidad entre mujeres. Hemos aprobado leyes aquí para empoderar a las mujeres, pero ojalá que las mujeres que lleguen a defender a más mujeres y no lleguen a defender al régimen en turno. Es cuanto, presidente. Diputado Rosendo, ¿con qué objeto? Era para hacer una propuesta respetuosa, presidente, pero creo que ante oído sordo va a ser difícil. Me parece que ha quedado acreditado que la senadora Sánchez Cordero se retiraba por razones de su encargo. Y yo iba a proponer que se pudiera retirar del diario de debates las acusaciones de que se le retiraba por violencia política de género, porque esas fueron las acusaciones, que se retiraba la presidenta de la mesa por esa razón. Me parece que no hay lugar a ese tipo de afirmaciones y yo respetuosamente proponía que se borrara el diario de debates, pero creo que no hay la apertura para poder atender esas cosas. Diputada Mónica Fernández. Senadora, perdón, una disculpa. Sí, gracias. Sí. Gracias. Solamente para comentar, porque incluso fui aludida en un momento en que no debía ni siquiera de estar debatiendo ni aludiendo a nadie, que no se vale que en este Senado, que en esta comisión permanente haya feministas de ocasión, y qué bueno que intentan hacer valer los derechos de las mujeres, pero no es a través de la descalificación y la victimización. Claramente dijo que la senadora presidenta fue quitada de su lugar para impedir que siguiera haciendo la sesión. Y eso es una mentira garrafal, como ella misma ya lo explicó. Las mentiras y las descalificaciones no valen aquí, y mucho menos tratar de justificar estas acciones de mala fe, descalificando a otras senadoras, tratando de hacer ver cosas que no son. Es cuanto, y muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Zarzosa. ¿Con qué objeto? Una moción de orden, por favor, presidenta. Adelante, un minuto. Dado que el tema de discusión, entre otras cosas, ha sido si se permite o no que la oradora o orador pueda responder las preguntas al final de su participación, a mí me gustaría que pudiera quedar ya normado por parte que la mesa estableciera un criterio para saber si se va a permitir o no que el orador o oradora pueda responder las preguntas una vez terminada su participación. Creo que es un tema que no se ha dejado claro. Aquí el diputado Fernández Noroña, espero que no diga que por alusiones, pero él hizo ese comentario, lo cual respaldamos, de que se pudiera responder las preguntas una vez que la oradora o orador concluya su participación. Sí me gustaría, para efecto de la buena cordialidad de esta comisión permanente, que pudiera quedar, que la mesa pudiera ya tener un criterio respecto de esto, por favor. Gracias. Por alusiones, diputado Fernández Noroña. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que vale la pena que se explicite que sí puede contestar si el orador pide que al final le hagan las preguntas. Yo no veo problema en eso. No fue el caso. Me parece perverso y gravísimo que se distorsionen dos cosas, que se diga que no queremos debatir, pues si las intervenciones fueran de 30 minutos o de todo el día o de lo que uno quisiera, que yo estaría de acuerdo. No tengo problema en ello. Pero no es así. Son 4 minutos y cada orador no puede hablar el tiempo que le plazca. Tiene ese límite de 4 minutos. Y los paneaguados pues, hablaron el tiempo que quisieron. Segundo, me parece perverso que se esté utilizando con tal ligereza el término de violencia política de género. La derecha es hipócrita y doble moral y todo el tiempo lo usa de esa manera y es inaceptable. Tuvo oportunidad de retirarse semejante acusación y no se hizo. Así es que yo creo que va siendo hora de que paremos ese tipo de amenazas hacia compañeros varones que por cualquier cosa lo quieren acusar de violencia política de género. Ahora resulta que un vicepresidente que sustituye a una presidenta está cometiendo violencia política de género. Es el colmo de la desvergüenza. Presidenta. El diputado Sergio Gutiérrez, ¿con qué objeto? Muy
Moción de orden. Adelante, un diputada. minuto. Me parece poco honesta la actitud de la senadora Kenia López. No solo no se sujeta al tiempo que su propio grupo le asignó, tampoco entiende que la conducción implica llamar al orden a legisladores y legisladoras. Pero además afirmó algo totalmente falso. Señaló que se había levantado a la presidenta y que eso constituía violencia política de género. Incluso tuvo que regresar la presidencia a aclararlo. Y aún así no acepta el error que cometió, la ligereza y además una acción que vulnera justamente la lucha en contra de la violencia política de género. Lo que ella está haciendo justamente es abaratar la lucha contra la violencia política de género, lo cual es bastante grave, lamentable. Y se le reitera nuevamente, nadie paró a nadie, senadora. Se siguió un proceso ordinario para atender el compromiso que tenía la presidenta. Concluya, diputado. Diputada senadora Kenia, por alusiones. Un minuto. Pero no la mencionaste. Sí, la mencionó. Adelante, un minuto. Muchas gracias, presidenta. Miren, el problema de fondo es que ustedes no quieren debatir sobre lo importante. El problema de fondo es que ustedes no quieren hablar del narcogobierno de Morena. El problema de fondo es que ustedes no quieren hablar de que el presidente de la República le da la espalda a los universitarios. El problema de fondo es que ustedes en Morena no quieren hablar de las 25 personas que diario salen de casa y no regresan porque desaparecen. El problema es que ustedes en Morena no quieren hablar de los más de 110,000 asesinatos. El problema, señoras y señores de Morena, es que la realidad los está aplastando. Son muy buenos para gritar, pero muy malos para resolver. Claramente van a perder las elecciones. Claramente vamos nosotros, el bloque opositor, a demostrar que hay otra visión de gobierno en este país. Es cuanto, presidenta. Diputado Robledo, ¿con qué objeto? Todavía no. Gracias. Me ha brincado en 3 turnos. Si a la presidenta Olga Sánchez lo hubiera sustituido la vicepresidenta Claudia, habría sido el mismo episodio, la misma figura reglamentaria, y ni por asomo a alguien se le hubiera ocurrido que es violencia política de género. Creo que hay que aclarar ese concepto porque impide debatir. Que un hombre vote en contra de una mujer, que le conteste a una mujer aquí en la Cámara, no es por razón de que sea mujer, sino porque es legisladora. La presidenta está ahí por ser legisladora y lo sustituyó el primer vicepresidente, sea hombre o sea mujer, en este caso, desde luego hombre, don Sergio Gutiérrez, porque le tocó el turno. Eso creo que debe acotarse porque se está mal usando. Quizás hasta debería reglamentarse con un acuerdo de la mesa directiva. Concluya, diputado. Concluyo. Creo que es impertinente, inadecuado y hasta escandaloso estar usando ese concepto recurrentemente. Solo como aclaración, no hubo... Gracias, presidenta. Aclarar que en Morena no rehuimos al debate. Nos gusta porque tenemos la razón y tenemos los derechos. Y si quieren hablar de narcogobiernos, hay que hablar de los narcogobiernos del PAN, que empezó con Fox, quien liberó al Chapo, y luego no solo lo liberó, creó una policía especial para protegerla, la PFP. Y ellos iban siempre encabezados por un sicario a las casas de los otros narcotraficantes, se quedaban con las armas, el dinero y las drogas, pero siempre con un sicario al frente. Y esto lo siguió Calderón. Prueba de ello es que García Luna está en la cárcel, y está en la cárcel por narcotraficante. El presidente López Obrador no hace ni necesita hacer pactos con nadie. Por supuesto que no aceptamos un tema de narcogobierno. Eso lo tienen, pues sí, en Tamaulipas. Y por eso se ven en la necesidad de poner a un candidato que le llaman el Trucos. Imagínense si tendrá un buen nombre este señor para que use el nombre del Trucos. Y este señor, que no tiene propuesta, que hace violencia de género. ¿Por qué hace violencia de género? Porque ofrece liposucciones. Las liposucciones no le corresponden a los gobernadores. Eso es ser violento con todas las personas, con todas las mujeres que están pasadas de peso. Es absolutamente inaceptable. Habrá que acusar de violencia de género al candidato tramposo famoso por los trucos, al truculento del candidato del PAN en Tamaulipas. Y dejarles claro, no van a ganar nada. Si están en franca caída, los panistas de verdad ya no los quiere ver nadie. Saben que sus gobiernos han sido más que fallidos. De verdad,
una vergüenza, una pena. Y es una pena que vengan aquí con todo tipo de trampa a tratar de hablar de lo que no pueden. Nosotros sí creemos en la UNAM. Nosotros sí defendemos a la UNAM y lo hemos hecho siempre. En los gobiernos de Fox y de Calderón. Permítame, la oradora. ¿Con qué objeto? No procedería, diputado, porque pertenecen al mismo grupo parlamentario. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? También está integrado. Adelante, diputado Noroña. ¿Con qué objeto? Sonido donde esté el diputado Noroña, por favor. Sí, no va a preguntarle a un compañero del PT porque ya me acordé que soy de Morena. Adelante. Continúe la oradora. Continúe. ¿Quién va a preguntar a alguien o no van a preguntar? Continúe la oradora, Es que por me dice favor. que van a preguntar. Cuando hagan la pregunta, la atenderá esta presidencia. Continúe la oradora. A ver, ¿continúo? Continúe la oradora. Si alguien formula una pregunta, será Ahí atendida. está, ahí está. Diputado Atanasio Concto. Sí, presidente, si la oradora me permite hacer una pregunta. ¿Acepta la pregunta de la oradora? Con todo gusto, queridísimo diputado Adelante, Atanasio. un minuto. Mi querida Enciéndase el reloj alterno. diputada, la opinión sobre los médicos cubanos en México, por favor. Con muchísimo gusto. Efectivamente, el Gobierno de México habló de un convenio de cooperación en materia de salud con la República de Cuba. Esto es básicamente porque en México tenemos un déficit de especialistas. ¿Y por qué tenemos un déficit de especialistas? Pues porque los gobiernos del PAN nunca invirtieron, porque no permitieron que se prepararan. La contratación de 500 médicos cubanos se debe a ese déficit, que es de más de 200,000 médicos en nuestro país. A inicios de este sexenio, para que se ilustren y dejen de decir burradas, les diría que contábamos con 270,600 médicos generales, cuando la norma internacional nos plantea 393,600 médicos. Los médicos especialistas teníamos 146,300, cuando deberíamos de tener 219,000. El déficit ha sido causado por la falta de inversión en salud por parte de los gobiernos anteriores. Decenas de miles de aspirantes de las especialidades fueron rechazados por falta de plazas y por falta de inversión para residencias médicas. Anualmente se ofertaban menos de 9,000 plazas, pero existían más de 40,000 aspirantes. Durante el gobierno de la Cuarta Transformación se han incrementado gradualmente las plazas de las residencias médicas para formar a mayor número de especialistas en el país. Por decir nada más, hablando de los últimos años, pasamos en el 2020 a 17,910 y en el 2021 a 18,608, casi el triple de lo que ofrecían antes. El gobierno del presidente, aunque les duela, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha invertido en formación de médicos especialistas a fin de revertir este déficit. En el presupuesto de egresos de la Federación se incrementó hizo un incremento nominal de 651 millones de pesos, un aumento real del 8.32%. Este incremento será destinado íntegramente a la creación de plazas para médicos especialistas. Derivado de estas noticias, han hecho correr una cantidad de noticias falsas que no tienen pies ni cabeza. Los médicos cubanos irán a las zonas más pobres del país y a las zonas más apartadas, donde no tenemos médicos, no existen. No pueden engañar en ellos y no denme datos. No existen especialistas, los que necesitamos, y por eso hay que formarlos. El presidente López Obrador, el próximo 24 de mayo, hará un informe con detalle de las vacantes de médicos generales y especializados que hacen falta. Permítame. La diputada Sonia Rocha, ¿con qué objeto? ¿Qué es eso? Continúe la oradora. Gracias. Decir que nosotros sí efectivamente defendemos a la UNAM. Defendemos a la UNAM en la vida real y lo hemos hecho siempre. No de mentiritas y poniéndonos una camiseta nada más para venir a hacer un show aquí. Permítame. Senador Lucero, ¿con qué objeto? Diputada Jacob, yo considero que hay... ¿Con qué objeto, senador? Una pregunta. ¿Acepta la pregunta, diputada? Con todo gusto. ¿Puede formular la pregunta? Considero, diputada Jacob, que el tema de los médicos es un tema incluso de racismo.
porque son de Cuba. ¿Qué hubiese pasado si el presidente hubiese anunciado que se iban a contratar, no sé, médicos de Estados Unidos, de Francia? Luego se dice que van a ir a comunidades lejanas, pero pues yo te hablo de, por ejemplo, el ISSSTE en Durango, en la ciudad capital, no tiene especialistas, no tiene oncólogos, y las plazas están abiertas, las convocatorias lanzadas y no hay quien las ocupe. Entonces, esas son mis preguntas. Gracias, presidente. Puede responder, tiene 2 minutos. Gracias. Efectivamente se trata de un tema de racismo y yo les recomendaría que lean el artículo 1 de la Constitución, fracción 5ª, que habla que no se puede discriminar a nadie por un tema de origen. Entonces, por favor, oriéntense, edúquense y serénense, porque dicen muchas burradas. La Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana nos ha dado muchas becas para muchos mexicanos de escasos recursos y no nos ha pedido nada a cambio. Por años y años hemos tenido gente becada en Cuba. 1,238 becas de estudiantes de bajos recursos para estudiar medicina, 347 para médicos especialistas internistas, 142 en otras especialidades. Ahorita hay 14 residentes. La verdad es que para hablar de Cuba lo primero que tendrían que hacer es lavarse la boca, ponerse el sombrero y hacer inclinaciones. Mi reconocimiento al presidente López Obrador por este importante convenio que se hizo con Cuba, y para que les quede claro, no es solo de médicos, porque en el anterior convenio teníamos médicos, enfermeras, capacitación, servicios médicos, y fue por 6 meses. O sea, las cuentas no tienen nada que ver con todas las mentiras que aquí se han dicho. Son algo muy diferente. Así que qué bueno que con el gobierno del presidente López Obrador se va a garantizar la salud para todas y todos los mexicanos. Y decir, de verdad, porque es importante, que en el gobierno de Fox y en el gobierno de Calderón nunca contrataron a gente que salía de la UNAM. Yo era parte de Canacintra e hicieron toda una estrategia para decir que no emplearían a nadie que viniera egresado de la UNAM. Y nosotros dijimos, claro que nosotros lo apoyaríamos. Continúe con su exposición, la oradora. Bueno, nada más decir que a los de Morena no nos espantan los debates. Somos muy buenos en el debate porque tenemos la razón de nuestro lado, pero que no manipulen o engañen una cosa por otra. Y que si quieren hablar de narcogobierno, que volteen a verse el ombligo, que volteen a ver al gobierno de Fox, al de Calderón y al de Tamaulipas y al de donde tengan gobiernos panistas, porque ahí sí son narcotraficantes y narcogobiernos. Gracias, presidente. Oaxaca lo gobierna el PRI, vamos a ilustrar a la oposición. Quintana Roo lo gobierna los Paniaguados y el PRD. Tamaulipas lo gobierna el crimen organizado a través de los Paniaguados. Hidalgo lo gobierna el PRI. Aguascalientes los Paniaguados, Durango los Paniaguados y el PRD. ¿Cómo podemos perder lo que no tenemos? Explíquenme ese misterio. Es que reconocen que vamos a ganar las 6 gubernaturas y cualquiera que no ganemos dicen que la perdimos, pero no la teníamos. Pero además, sus cuentas alegres llegan a 2. Dicen que van a ganar Durango y que van a ganar Aguascalientes. No van a ganar ni una, por traidores a la patria. Ni una van a ganar. Miren, qué desesperados andan, que cabeza de huevo, prófugo de la justicia, lo desaforamos para que fuera enviado a prisión donde debe estar. Y le inventaron un fuero adicional. Y ahora trae órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales, líderes sindicales, líderes campesinos, contra el alcalde de Victoria, contra la alcaldesa de Nuevo Laredo. Está desesperado, pero va a acabar con García Luna, va a acabar con el comandante Iberdrola, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en la cárcel, que es donde deben estar. Les vamos a ganar 6 de 6. El próximo primer domingo de junio, porque están subestimando al pueblo. Piensan que el pueblo no está tomando nota, que no está escuchando los debates, que no ve su farsa. Miren cómo son de hipócritas. Si los médicos que vinieran fueran daneses, fueran suecos, fueran franceses, fueran estadounidenses, como dice la película, tendrían sus letreros "Bienvenido, welcome". Vengan para acá, pero como son cubanos, sí, ustedes van a Cuba a turismo sexual, ya lo comenté la otra vez, son hipócritas, es lo único que conocen de Cuba, pero tienen uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Les voy a demostrar la miopía de los paniaguados.
Dicen que cerca de 150,000 va a ganar el personal sanitario de Cuba. Según ese criterio sesudo de los paniaguados, el Senado tiene 4,400. Diputado Atanasio, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente. Preguntarle al orador, al diputado Gerardo Fernández Noroña, si es tan amable de aceptarme una pregunta. ¿Acepta la pregunta, diputado? Con mucho gusto. Formule la pregunta, diputado Atanasio. Con mucho gusto, señor presidente. Quisiera preguntarle qué piensa usted de que en el estado de Hidalgo la candidata de Va por México, Carolina Villano, pretende quitar la pensión bienestar para adultos mayores, ya que es un derecho que ha quedado establecido en la Constitución política y uno de los programas prioritarios que entrega el gobierno federal y que tiene como principal objetivo contribuir al bienestar de la población adulta. ¿Es cuánto, señor diputado? Tiene 2 minutos para contestar y concluyendo su tiempo, continuará el reloj de su intervención. Me avisa cuando están terminados los 2 Se minutos. marca en esa pantalla que tiene usted y suena una chicharra 2 veces y ya luego se reanuda su reloj que está ya en el fondo. Perfecto, cuánta tecnología. Miren cuántas maromas hacen en Hidalgo, que tuvieron que atropellar al gobernador Omar Fayad, decidir género, meter a través de los paniaguados a una candidata priista que un día dice una cosa y otro día dice otra, porque efectivamente dijo que iba a quitar las pensiones para adultos mayores, que era un tiradero de dinero. Y ahora ya dice que va a haber pensiones para todo el pueblo de Hidalgo. Dice que les va a hacer el tren Tolteca, dice que les va a hacer casas de 5 millones de pesos a cada una, que les va a llevar internet, que les va a llevar tabletas, que les va a llevar hospitales, caminos, todo lo que no han hecho en más de 100 años los priistas que han desgobernado Hidalgo y lo han saqueado, ahora dice que lo van a hacer. Afortunadamente no pueden quitar el apoyo que dices, compañero diputado, porque es un derecho constitucional. Tendrían que contar con 2/3 de la Cámara para poder quitarlo. Y yo calculo que tendrán 2/3 de la Cámara el PRI, el PAN y el PRD, como para el año 5,800, que ya sea otra la situación. No, ni siquiera para entonces, porque te auguro de una vez, el PRI va a desaparecer. Y el PRI va a tener que optar entre venirse al lado bueno de la historia, los que son del nacionalismo revolucionario, y los que son neoliberales irse con los paniaguados. El PRD va a desaparecer y van a tener lo que quede de izquierda venirse con el movimiento, y los que no, los que están encabezados por Jesús Ortera, tendrán que irse con los paniaguados. Así es que solo habrá 2 grandes bloques, el de los paniaguados. No sé si Movimiento Paniaguado al final se va a sumar con ellos o no. Ya ven que Colosio Rojas podría ganar las 6 gobernaturas, métanlo de candidato en una cosa urgente, porque según el Reforma gana todas, gana hasta las elecciones en Estados Unidos y lo mandan de candidato por allá. Impresionantes las encuestas del diario Reforma. Entonces no puede quitar el programa, porque es un derecho constitucional. Vuelvo a mi tiempo. Miren las cuentas que hacen los paniaguados. Si según la lógica de ellos con los médicos cubanos, el presupuesto del Senado es de 4,438 millones. Permítame. Senador Lucero, ¿con qué objeto? Quisiera ver si me pudiera contestar una pregunta, diputado Noroña. ¿Acepta la pregunta el orador? Acepto, aunque me aclarando cortó la nada más a la inspiración. Asamblea que quien está haciendo uso de la palabra es integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la permanente y quien está formulando la pregunta es integrante del Grupo del Partido del Trabajo. Adelante, puede formular la pregunta. Gracias por aceptar, diputado Noroña. Como usted sabe, en Durango, este 5 de junio vamos a tener una elección muy importante donde está contendiendo la compañera Marina Vitela para el gobierno del Estado y el compañero Gonzalo Yáñez para la presidencia municipal de Durango. Se ha venido dando una guerra sucia donde han quemado propaganda política y en días pasados llegaron al extremo de utilizar medios de comunicación nacional como el Universal para, según el candidato del PRI, Esteban Villegas, exhibir supuestos actos de corrupción, pero no lo hicieron bien,
porque incluso usaron fechas falsas y usaron compañías que no existían, ni siquiera están dadas de alta como proveedores del gobierno. Preguntarte tu opinión acerca de la guerra sucia en la campaña política que se está llevando a cabo en Durango. Gracias por tu respuesta. Puede responder el orador. Estimado senador Lucero, creo que te quedas corto, que no es guerra sucia. Ahí sí es violencia política de género. Todos los machinrines del PRI, PAN, PRD están queriéndole cerrar el camino a una compañera extraordinaria, Marina Vitela, por ser mujer, porque sabe además que se los va a chupar la bruja si llega al gobierno del Estado, porque no va a convalidar sus corruptelas, sus raterías. Entonces, va a ser la próxima gobernadora. Y ni qué decir que Gonzalo Yáñez va a ser el próximo alcalde de Durango capital. Salomón Jara va a ser gobernador de Oaxaca. Nuestro compañero Villarreal, gobernador de Tamaulipas, para terror de cabeza de huevo. Nuestro compañero Menchaca va a ser gobernador de Hidalgo. Nuestra compañera Nora Rubalcaba, gobernadora de Aguascalientes. Arda la derecha hasta Aguascalientes, les vamos a ganar. Ya dije. Y Marina, y nuestra compañera Mara Lezama va a ser gobernadora de Quintana Roo. 6 de 6 nos vamos a llevar y va a seguir consolidándose el movimiento de la Cuarta Transformación. Así es que son actos de desesperación en Durango, de más allá, no es guerra sucia, es franca desesperación, son delitos electorales, son violencia de género, reitero, en el caso de Durango, y en el caso de Tamaulipas es delincuencia organizada, del más alto nivel. Yo espero, los días en libertad de cabeza de huevo están contados. Cabeza de huevo es cabeza de vaca, para que quede claro, ¿no? El desgobernador de Tamaulipas. Entonces no van a poder, no van a poder. Y entonces, bueno, truco se llama, perdón que me desvíe, pero es que no doy crédito que además le hagan truco. Quieren llevar un truco a gobernar Tamaulipas. Es que hasta para los apodos son increíbles. O sea, exacto. ¿Cuál es el apodo allá en... Bueno, ya, no sé cuál es el apodo en Durango. Al tema que he querido desde hace rato desarrollar. Dicen los paneaguados que dividen el presupuesto y ganan 150,000 los médicos cubanos. Bajo esa lógica, los senadores ganan 34 millones de pesos, porque si divides los 4,438 millones, poco más, entre los 128 senadores, pues ganan 34 millones de pesos. Es absurdo ese criterio, pero además son racistas y clasistas. Están atacando al personal sanitario cubano por pura rabia, por anticomunistas, por ignorantes, por desconocedores de la historia, por desconocedores del poderoso sistema sanitario que tienen, pero además hoy vienen a hacer la maroma de decir que los médicos y el personal sanitario no va a los lugares más pobres porque son inseguros. Si así fuera, no habría médicos en Monterrey, sobre todo médicas, mujeres, si las desaparecen, no habrían en el Estado de México, donde todavía tengo unos segundos. 3:48 segundos, es su tiempo. Sí, de todos modos concluyo. Pues no habría médicos en todos los estados que desgobierna la oposición. Es de verdad, de una desvergüenza inaudita la manera tramposa en que la oposición... Concluye, además, diputado. Termino. Dicen que no queremos debatir. Pues claro que debatimos, hombre. Lo que no queremos es que hagan trampa. Lo que no queremos es que mientan, pero pedirles eso es ir contra su naturaleza. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Una frase que a muchos nos da una alegría que no podemos contener. 6 de 6. Una frase que a muchos les da un ardor, pero de los buenos. No lo toleran. No soportan imaginarse que las 6 gobernaturas, que los 6 estados se pintan de otro color. En los actuales procesos electorales hay una condición. Quienes están gobernándolos, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, pretenden no perder esos territorios porque los consideran de su propiedad, porque se les figura que ya no van a quedar nada y efectivamente quedan en ruinas, deshechos.
Esos mismos que sostuvieron ser demócratas cuando el PRI gobernaba como la dictadura perfecta según Vargas Llosa, ahora son aliados. Increíbles, son aliados el PRI y el PAN, y su único objetivo es para fastidiar la transformación de un país que sueña con justicia, con fraternidad, con tranquilidad. Muestras de su cerrazón y falta de respeto al electorado es que en Tamaulipas el gobernador indiciado Francisco García Cabeza de Vaca ya realiza un operativo terrible en contra de los candidatos y de los dirigentes de Morena. Siguen siendo igualitos que siempre, de los últimos 40 años, corretear, carrerear, encarcelar a quienes no piensan como ellos. Con el garrote quieren imponer la gobernatura, con el garrote quieren convencer o con liposucciones para acabarla de amolar. ¿Perdón? Oí un ruidito de una serpiente por acá, presidente. Algo pasó aquí, que anda por ahí una víbora haciendo... Continúe, por favor. Pues ahí lo oí. Su campaña de odio en Aguascalientes solo refleja clasismo, discriminación y una lucha de clases que debieron dejar en el siglo XV o XVI. En mi estado de Durango, los libelos pagados en medios nacionales y la difamación es el pan de cada día, porque nuestra candidata va arriba. Va el representante de Acción Nacional a decir que aguas, porque el narcotráfico puede ser el que dictamine hacia dónde se van las elecciones. Y el gobernador, que también es de Acción Nacional, dice que no va a pasar nada. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está mejor informado? ¿El representante de Acción Nacional o el gobernador del estado? Pudiera decirles más de los procesos electorales, pero simplemente invito a la oposición moralmente derrotado a que suba la calidad de sus campañas, a que suba la calidad de sus debates. No van a ganar, pero eso es lo de menos. Aprendan, como se los dije cuando llegamos aquí, a hacer oposición. No han aprendido a hacer oposición. Y definitivamente quiero aprovechar los segundos para decirles, ¿dónde estaban ustedes, defensores de los médicos? Hace 40 años que se formó la primera asociación de residentes. ¿Dónde estaban ustedes cuando se oponían a que los pobres entráramos a las facultades de medicina? ¿Dónde estaban ustedes cuando se oponían a que hubiera residentes y más especialistas? Senadora. Gracias, presidente. No, señores y señoras que utilizan a los médicos para defender sus intereses mezquinos. Aquí estamos, los médicos de a de veras, para defender la salud de los mexicanos. Muchísimas gracias, presidente. Fue poquito tiempo, ¿eh? Adelante. Estimados diputados, diputadas, senadoras, senadores, se ha dicho aquí, no nos espantan los debates, pero en la mesa directiva es donde se genera el orden del día, ahí que solo haya un debate y que solo sea un tema y que el tema sean los procesos electorales. Yo les pregunto, y háganse el examen con toda sinceridad, ¿de verdad ustedes creen que venir aquí a escuchar no nos van a ver la esquina en el 24? Es algo que le interesa a la ciudadanía. ¿Ustedes creen que aquí una frase como el 24 lo tienen perdido, 6 de 6, realmente son el interés de la ciudadanía? Escuché aquí a un orador decir, si quieren de seguridad hablamos después. ¡Caray! A ver, dígaselo a la señora que no encuentra a sus hijas. A ver, dígaselo a los que llevan 100,000 desaparecidos. A ver, destituyan a un gobernador por no hacer su trabajo, no por razones electorales. Pero de eso, nada. Y ese es el problema, que lo que necesitamos debatir son esos temas, porque ese es el papel del Congreso. Y miren, no es el debate por el debate. Al contrario, si nos volvemos simplemente el refractario de la coyuntura, y ¿saben qué? Ahora vamos a hablar de tal cosa, y ¿saben qué? Ahora vamos a hablar de tal cosa, porque son los titulares de los periódicos, tampoco vamos a hacer nada. Pero si renunciamos a nuestra capacidad de investigar, a nuestra capacidad de llamar a cuentas y a nuestra capacidad de generar soluciones, le estamos haciendo un daño irreparable a la República y un servicio inestimable a los que les interesa desaparecer al legislativo como un órgano de contrapeso. Y si fuera, por lo menos que nos lo arrebatara, que no fuera porque se lo estamos regalando. ¿De verdad ustedes creen que el hecho de que lleguemos a 7.8 de inflación no amerita que revisemos y discutamos juntos el plan del presidente?
Tenemos que venir aquí a escuchar el debate de la calle en la campaña electoral. Tengo que decir ahora aquí, ¿por qué aquí? Que la mentira que están diciendo sobre Carolina Villano saben perfectamente que es un audio editado y que al contrario, tengo que venir a decir aquí algo con relación a los procesos electorales. Al rato seguramente iremos, o como hacen bien los funcionarios, se van los fines de semana a hacer la campaña por la bandera que están defendiendo. Pero ¿por qué aquí? Se perdieron 138 millones de pesos en medicamentos y el 80% de los hospitales todavía no tienen medicamentos. Pero nosotros acabamos de enterarnos que Cabeza de Vaca tiene una orden de aprehensión y que Bonilla también tiene un proceso judicial abierto. Bueno, seguramente eso es enriquecedor, pero no me basta. No es suficiente para lo que deberíamos aspirar. Concluya, Hay senador. muchas cosas pendientes. Diputada, y a esas permítame. son... Diputada Kenia, ¿con qué objeto? ¿Acepta una pregunta de la senadora Kenia? Una disculpa. Con mucho gusto. Adelante, puede formular su pregunta. Es un privilegio ser senadora y un privilegio ser diputada, así es que no hay problema, presidente. Según el propio gobierno de Morena, se han pagado 255 millones de pesos al gobierno cubano. Senador, ¿qué opina usted en un país en donde hay feminicidios, homicidios dolosos, desaparecidos y, por supuesto, hay muchísimos mexicanos que han estudiado 6, 9, 12 o 15 años para ser extraordinarios doctores? ¿Qué opina usted de esto a propósito de lo que sí le importa a la gente? Me parece una gran contradicción y voy a explicar por qué. Porque la medicina cubana es una gran medicina y producen hoy una medicina, una cura para la diabetes que se llama, ahora les voy a decir el nombre. ¿Saben por qué no la podemos aplicar en México? Porque el ISSSTE no ha terminado de hacerle pruebas. Entonces, para unas cosas somos manirrotos, traigamos médicos cubanos, y para otras cosas, las más importantes con Cuba, entonces ahí nos desentendemos. Decía el exministro Cosío, efectivamente, que quienes vengan a ejercer como médicos tendrán que revalidar sus títulos. ¿Saben por qué? Porque no hemos sido capaces de dar ese paso con las universidades cubanas y decir que sus títulos valgan exactamente lo mismo aquí que allá. Ese es el problema, la gran contradicción. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito electoral. 138 millones perdidos, 7.8 de inflación, 3,000 de feminicidios en lo que va del año, más de 100,000 desaparecidos. Todo eso se opaca, pierde importancia porque están enfrente las elecciones. El problema no es si van a seguir ganando hasta 5,800. El problema es si vamos a tener país dentro de 30 años. Ese es el problema. Y entonces, amigos, creo que es tiempo de ocuparnos de las cosas importantes. No rehuyamos el debate, son 2 horas de debate. ¿Por qué no dividimos una y una en un tema y otro tema? Y hablamos de elecciones si quieren cada semana, pero entremos a los otros temas. La mesa directiva tiene una enorme responsabilidad y se la estamos poniendo más difícil porque no estamos cumpliendo con nuestra tarea. Señores, se trata de la supervivencia del país. Qué bueno que lo de los médicos cubanos hoy hizo que vamos a saber por fin cuántas plazas hay disponibles. Por otro medio, no nos hubiéramos enterado. El debate sí sirve. Este domingo 5 de junio van a perder porque no saben escuchar. En estas elecciones, por supuesto, hay 2 bandos. Alguien que gana y alguien que pierde. Pero yo quiero que en estas elecciones ganen los mexicanos. Gane la gente de estos 6 estados y no gane un solo hombre en este país. Como ya es costumbre, en estas épocas, hoy iniciamos una sección, pero a esta le llamaremos ¿Quién es quién? En los datos de Andrés Manuel. Piden al gobierno de Cabeza de Vaca el respetar la división de poderes. Vaya, pues solo habría que mencionar que este gobierno tiene bajo su dominio a la Suprema Corte de Justicia con sus ministros compadres, sobre todo con su ministro presidente a modo, y ni hablar del Poder Legislativo, que hemos sido testigos de cómo solo se han dedicado a defender los caprichos de un solo hombre, del presidente de la República, inclusive traicionando las necesidades de lo que ustedes, diputados y senadores, representan.
Solo por citar un ejemplo, recuerdan a los campesinos que hoy los tienen en la agonía total con sus falsos programas. En temas de seguridad y culpando a un gobernador, recuerden que hay 100,000 muertos en esta administración. Me parece muy desatinado el que los legisladores de Morena vengan a hablar de violencia en Tamaulipas, cuando el país se encuentra inmerso en un clima de violencia nunca antes visto y acrecentado por el olvido de este gobierno. Y recuerden, están cosechando lo que han sembrado. Su candidato, Américo Villarreal, reconoció los logros del gobernador Cabeza de Maca en materia de seguridad, donde se alzó con buenas administraciones al llevar a la media nacional a este estado. Miran la paja en el ojo ajeno y no la estaca que traen en el propio, diputados y senadores. Tan solo en este año hay 229 feminicidios demostrados y el presidente de la República sigue culpando al pasado sin tomar una acción concreta. Ya dale vuelta a la página. Miren, es bien fácil. Si su prioridad fueran las mujeres, hubiesen asignado un presupuesto congruente y no quitarle dinero a los refugios para mujeres violentadas, al Seguro Popular, a Prospera, a los programas de prevención. Por cierto, que si fueran a sus distritos y no nada más que apoyar a sus candidatos a sus estados, se enterarían que los ciudadanos es lo que quieren de nosotros y no venir a perder el tiempo, porque así como malgastan el recurso de los impuestos de los ciudadanos en contratar médicos cubanos, cuando ese recurso es de los mexicanos y pagamos todos impuestos y debería de quedarse así, así lo hacen, más gastando en su recurso que les pagan. Sabemos que la verdad no les gusta, pero escuchen bien, la ciudadanía ya les demostró la poca confianza que tiene en ustedes, pues día a día y la elección tras elección se dan cuenta que solo les han mentido y que nunca cumplirán sus promesas y hoy prefieren apoyar las dictaduras en lugar de preocuparse por todas las y los mexicanos. Estados como Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro. ¿Le quieren hacer una pregunta? Sí, adelante. Muchas gracias, adelante, senador. Presidenta, por su atención y muchas gracias a la diputada oradora por aceptar la pregunta. Ya vimos cuáles son las prioridades al diseño de la agenda. Antes que la salud, antes que la inseguridad, el tema relevante son las elecciones y sin embargo todos estos temas tienen vinculación. Yo tendría el interés de escuchar su respuesta sobre una pregunta concreta que a lo mejor tiene varias aristas en la respuesta. Primero, ¿qué opinión le merece el hecho de que las elecciones se estén judicializando y que se esté utilizando el aparato de procuración de justicia para poder indiciar, señalar, aun cuando sea solo mientras lo que dure la elección, a los adversarios políticos? Y en ese mismo sentido, ¿qué tanto puede afectar la intervención del crimen organizado en los resultados electorales, sobre todo con respecto a lo que ya sucedió en las elecciones del 2021? Gracias. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Gracias, diputado, por tu pregunta. Pues creo que es un distractor, es una situación de desesperación, por lo que hoy ven que los ciudadanos ya abrieron los ojos. Sí, esos que tanto pensaban que los iban a querer toda la vida, como dice la canción, pues eso se acabó. Sí tenemos conocimiento, desafortunadamente, el narco, así como está en todos o en la mayoría de los estados, y especialmente en donde hay elecciones el día de hoy, y también tiene aprisionados a muchos ciudadanos, gente que trabaja todos los días y que todos los días sufre de la violencia que a consecuencia de este amiguismo con ellos estamos viviendo. Tenemos conocimiento también del tema del ex senador y exgobernador Bonilla, que por cierto sabemos que ante la desesperación, pues querer regresar al Senado era querer regresar precisamente al amparo del fuero, de ese que tanto no quieren, pero cuando lo necesitan bien que les gusta. Y todos sabemos que el ex senador y ex gobernador se le acusa de ser responsable por la planta fotovoltaica del endeudamiento de 12,000 millones de pesos. Y todos sabemos que ya ha sido citado. Por eso, y todos sabemos también que entre ustedes se muerden, porque es la misma de su partido, de Morena, quien lo está acusando. Gracias, es todo. Gracias, continúe, por favor. Gracias, presidenta. Pues hoy prefieren, como decía, apoyar a estas dictaduras en lugar de preocuparse por las y los mexicanos. Estados, decía yo, como Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro, Durango, Chihuahua, Guanajuato y Yucatán son ejemplo de buenos gobiernos. Todos ellos son motor económico. Han mostrado que sin apoyo del gobierno federal, porque no hay apoyo, han combatido frontalmente la delincuencia y no con abrazos, sino con acciones concretas y recurso y congruencia que el Partido Acción Nacional sí tiene y que a ustedes se les ha olvidado. Y si quieren hablarle a la gente, sería bueno que aclararan en esta tribuna y frente a los ciudadanos los subejercicios de este gobierno de 6,000 millones de pesos específicamente en las Secretarías de Salud y Turismo. Concluya, por favor, concluyo, presidenta. Sí tienen dinero para tirarlo, pero no para atender las necesidades de este país. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra.
Miren, de este debate sobre el proceso electoral 2022, yo creo que podemos sacar algunas conclusiones. Me parece que el optimismo de la oposición no tiene asidera. Dijeron que van a ganar Tamaulipas y las encuestas dan 54.1 a Américo y 29.3 al Truco. 24.8 de diferencia. En Aguascalientes, que es el estado que Marco Cortés reconoció que era el único que iba a ganar, en la encuesta de ayer de Impacto, que no es un medio que nos favorezca a nosotros, ya tiene 44 Teresa Jiménez y 43 Nora Rubalcaba. Ayer hubo debate, tuvimos un debate donde sin duda la fortaleza de Nora Rubalcaba es la argumentación. Y por el otro lado el desgaste de dos trienios gobernando la capital de Aguascalientes, Tere Jiménez. Por eso ahora traen una campaña de odio. Más de 200 lonas amanecieron en Aguascalientes. Voy a traerla porque aquí no tengo quien me ayude. Esto apareció en todo Aguascalientes. Gracias. Dice, en esta colonia odiamos a Morena, denunciaremos al 911. Como están las cosas, yo creo que es correcto lo que aquí se dice, que el debate enriquece, el debate produce resultados. Yo quiero proponer hoy a ustedes, adelante, perdón, Presidenta. Dígame, senador Reginaldo, por favor, ¿una pregunta o cuál es su...? Sí, quería solicitarle que a través suyo se nos acepta una pregunta al orador. Si la acepta el diputado. Con mucho gusto, señora Presidenta. Amigo diputado, ya que está hablando usted de odio, quisiera que nos ayude también a ilustrar, porque ahora parece que el PAN es defensor de la UNAM. Y quisiera que nos ayude, si es tan amable, a contestar qué papel histórico de la UNAM, el papel histórico de la UNAM en la formación de la sociedad mexicana, por favor, para que no se abroguen el derecho de defender a la UNAM ahora la derecha. Bueno, por cierto, quiero decir que yo soy egresado de la maestría en Derecho y del doctorado en Derecho titulado en la UNAM, la División de Posgrado de la Facultad de Derecho. Me siento muy honrado de ser egresado de la UNAM. También hay que recordar que Fox y Calderón no son egresados de la UNAM y parece que Fox de ninguna. Yo recuerdo, porque soy michoacano, igual que Felipe Calderón, que no pasó el examen de admisión en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Felipe Calderón, por eso se vino a una universidad privada aquí a la Ciudad de México, que por cierto tampoco nunca ganó ninguna elección en Michoacán, Felipe Calderón, ni cuando fue candidato a gobernador, que quedó en tercer lugar, ni cuando fue candidato a presidente de la República, que le ganamos en el 2006 en Michoacán. Yo fui senador, ganador en Michoacán, cuando Felipe Calderón fue candidato a presidente de la República. Por eso creo que, estaba buscando el reloj, está arriba, por eso creo que el papel de la UNAM, que eso deberían de, cuando menos, reconocer los priistas, tenía un papel fundamental en los gobiernos priistas. Todos eran egresados de la UNAM. Vino y irrumpió ese proceso el PAN. Y ahora viene el PAN a defender a la universidad pública cuando siempre han sido enemigos de la universidad, de la escuela pública. Ahí está la fundación del PAN en el 1938, en contra de la escuela pública de Lázaro Cárdenas del Río. Está respondiendo pregunta. De acuerdo. Senador Ramírez Marín. ¿Con qué objeto? Si el orador me permite hacerle una pregunta. Adelante. Muchas gracias. Entonces, estimado diputado, de acuerdo a su planteamiento, como nosotros tuvimos una mayoría de egresados de la UNAM cuando gobernamos, así es, como siempre prestigiamos como partido y como gobierno esa dignísima casa de estudios, entonces desde ese punto de vista, cuando el presidente de la República ataca a la UNAM y miente sobre la UNAM, no debemos decir nada, porque nosotros defendimos a la UNAM. Ese es el punto. ¿Puede responder, señor diputado? Sí,
Yo creo que dentro de esta campaña de odio, una de ellas es malinterpretar las palabras del presidente de la República. Él es egresado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, y nunca ha agredido a la UNAM. Ha criticado el papel de algunos rectores neoliberales como José Narro, que luego fue precandidato o secretario de Salud en el gobierno de Peña Nieto. Por cierto, esta historia de nacionalismo revolucionario del PRI terminó en el gobierno de Peña Nieto. Él ya no fue egresado de la UNAM. Él ya nunca, yo no recuerdo que alguna vez en alguno de sus discursos se haya referido a Zapata o a Villa o a Morelos o a Hidalgo. Nunca, nunca. En cambio, los anteriores gobiernos de Zedillo, e incluso Salinas, sí hablaban de esos héroes nacionales. Y Gómez Morín, por cierto, Gómez Morín, claro, era uno de los 7 sabios de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ahorita se moriría de la vergüenza de quienes lo representan, porque él sí era un demócrata, como muchos panistas que yo conocí demócratas, no como los que están ahora neoliberales, defensores de la corrupción, de las empresas extranjeras. Ese tipo de PAN, Gómez Morín no lo representó, ni lo representan ellos ahora a Gómez Morín. Sí, Gómez Morín fue de la UNAM, y qué bueno que fue un egresado de la UNAM. No. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminó? Sí, no, sería toda mi respuesta. Continúen todos con su tiempo, por favor, Entonces, diputado. Ante estas condiciones políticas, yo convoco a la oposición a que en esos 6 estados hagamos un acuerdo de transición pacífica de los gobiernos. Hay que hacerlo, hay que comportarnos democráticamente, hay que respetar el resultado de la elección, y estoy seguro que si lo respetan, si no hacen trampas como con el truco, estoy seguro que vamos a ganar 6 de 6 en esta elección que se realizará el 5 de junio. Y aquí nos vamos a ver el 8 de junio para debatir ese tema. No está lejos. Y finalmente les quisiera decir que en el tema del debate, no rehuimos el debate. Nunca lo hemos rehuido, pero tampoco nos interesa que nos imponga la minoría la agenda política. Nosotros tenemos derecho de proponer y de votar y de tener una agenda política de acuerdo a la visión que tenemos. Y ustedes tienen el derecho de decir lo que consideren al momento de intervenir en la tribuna. Concluya, por favor. 3 minutos 30 segundos. Es que no sabía que tenía 30 minutos, 3 minutos no me 30 avisaron. segundos. Pues muchas gracias, señora presidenta. Concluyo diciéndoles, vamos a acordar, vamos a respetar las elecciones, vamos a hacer una transición pacífica, democrática en esos 6 estados, y estoy seguro que México se los agradecerá, porque vamos a ganar 6 de 6. Muchas gracias. Ahora, es inaudito cómo la angustia, la desesperación les pone en evidencia. Hace un rato vinieron aquí a criticar por qué se defienden los derechos humanos de quienes infringen la ley, y han puesto en evidencia que 30 años después, los tricolores siguen siendo discípulos del corrupto mexiquense de Arturo Montiel, que se ufanaba en radio y televisión diciendo que los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. Es increíble que en 30 años el PRI no haya evolucionado mentalmente. Y vienen aquí también los azules a hablarnos de inseguridad y de desaparecidos, y se olvidan que en el gobierno, en el narcogobierno de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, hay 1,007 mujeres desaparecidas. El 44% desde 1964, cuando el PRI empezó los desaparecidos, manchándose la sangre con la guerra sucia. ¿Es cuánto, senadora presidenta? Soy egresado de la UAM. Larga vida a la UNAM. Larga vida a la UAM, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no se pueda criticar que hay un proceso de derechización de la UNAM. No se puede decir que estos desgobiernos del PRI y el PAN generaron que haya maestros que les pagan 100 pesos la hora en la UNAM. Ahogaron las universidades públicas, hicieron negocio con las universidades patito privadas, y ahora vienen hipócritamente a decir que defienden a la UNAM. No tienen vergüenza. Vienen a tribuna a decir que no hay libertad de debate de la agenda política, y se tocan todos los temas que quieren que se toquen. Qué bueno que se preocupen por la seguridad, nunca es tarde, pues ocúpense de la seguridad en sus estados, porque el 97% de los delitos son del fuero común y corresponde a los fiscales de sus estados, incluidos asesinatos y feminicidios. Y qué bueno que les preocupe, porque hay una herida abierta gravísima, que es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No escuché nunca a ningún priista
decir una sola palabra de este crimen monstruoso, terrible, infame, que sigue siendo una herida abierta en este país. Son una pandilla de hipócritas, eso es lo que son. Aunque se me acabe el tiempo, son una pandilla de hipócritas y por eso es que van a perder las elecciones de aquí a la eternidad. Me quedé corto al 5.400. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Pues sí hay temas más importantes que las elecciones. El caso es que las elecciones son para tocar todos los temas importantes. Es un muy buen tema. De aquí a junio, después habrá otros. Vengo a tratar de rectificar hechos enfatizando uno que ha quedado aquí tocado varias veces, flotando. Es muy fácil presentar una denuncia en redes, en la prensa, en la fiscalía. Y en tiempo de campaña es más fácil. Después de todo esto, independientemente del resultado de las elecciones y particularmente en Tamaulipas, va a quedar un hecho evidente. Una orden de aprehensión vigente que va a concluir por ejecutar un criterio mitad bien y mitad equivocado, según mi opinión, de un ministro de la Corte, propuesto precisamente por el propio López Obrador, que salvó por un rato al señor Cabeza de Vaca, pero dijo al finalizar Concluya, se podrá favor. ejecutar la orden de aprehensión. Después de la polvadera de las elecciones, ese es un hecho que va a quedar incontrovertible. Gracias. Tiene ahora el uso de la El medicamento cubano se llama Everprot y ya está en uso en muchísimos países, pero en México no. Everprot es el nombre. Segundo, aquí se dijo que debemos exhortar a las autoridades dejar de intervenir en los procesos electorales. Y yo dedico esta intervención precisamente a rectificar este hecho. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer que las autoridades no intervengan en los procesos electorales. Es vital hacerlo. Es denigrante que traten de usar el poder público para inclinar la balanza hacia un lado o el otro. Y eso incluye a todas las autoridades. Pero solo una candidata, una, ha sido mencionada en una mañanera. Espero que quienes hicieron esta petición la sostengan. Ninguna autoridad debe meterse en procesos electorales. Gracias. Los morenarcos ya se van. Les queda poco tiempo. Es una lástima que no vean que el gobierno federal está metiendo las manos en contubernio y en relación con el crimen organizado en este país. ¿Y qué más muestra de ello tenemos? Que el propio presidente de la República sale a decir que a los delincuentes se les tiene que defender. Estas declaraciones son una burla, se les tiene que cuidar, es peor tantito. Estas declaraciones son una burla para las familias mexicanas que han perdido un ser querido o que han sido víctimas de delincuencia, esa que ha provocado la muerte de más de 117,000 personas y la desaparición de casi 100,000 personas. Gracias, senador. Con estas declaraciones dejamos claro el narcoestado en nuestro país y es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Qué triste y qué vergonzoso es que la presidencia se preocupe por más cuidar y perseverar la vida de los delincuentes en lugar de cuidar a los defensores de los derechos humanos. Concluya. Mejor paniaguado que narcomorenista. Muchas gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra Mónica Fernández Balboa, la senadora, por favor. Es entendible que el PRIAN recurra a las campañas sucias y a la manipulación de la realidad con su infinita doble moral, con el propósito de rescatar votos para las próximas elecciones estatales. Pero eso ya no funciona. Venir a esta tribuna a mentir, a insultar y a tratar de victimizarse lloriqueando cuando el pueblo les reconoce públicamente como traidores, pues ya no engaña a nadie, y mucho menos las mentiras para atacar a otras mujeres y justificar así su mezquindad. Los conoce bien el pueblo de México y así lo vamos a comprobar el 5 de junio. Lo que quieren es desviar la atención y desvirtuar el debate. Hoy ratificamos nuestro aprecio y cariño a todo el personal médico de México que ha dado innumerables batallas por nuestro país. Y asimismo expresamos nuestro respeto a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México por su contribución al desarrollo nacional. Y con esto concluyo. Gracias. Ni los gritos, ni los shows, ni los malabarismos van a impedir que Morena vuelva a ganar en Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo. ¿Es cuánto, presidente?
Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. Informo a ustedes que la lista de intervenciones Bueno, pues fue ahí integrada. está el tremendo debate que se llevó básicamente en pleno Senado de la República, donde Kenia López se volvió loca haciendo su gritadero, pero Noroña le dio su merecido a los paniaguados. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Hay opciones desde 50 hasta 200 estrellas. Sería algo fenomenal el apoyo al canal. No recuerda darle compartir, comentar y difundir para que mucho más personas nos vean. Denle like a la página y al video. Coméntenlo, compártenlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.